Legisladores que, según denuncias, realizaron cobros a sus asesores en la Asamblea podrían ser investigados por delitos de concusión y cohecho. Vocales del Consejo de la Judicatura anuncian investigación por presuntos actos de corrupción al interior del organismo. Fiscalía investigará al exministro de Telecomunicaciones, Augusto Espín, por presunto enriquecimiento ilícito. Presidente Nicolás Maduro pedirá una indemnización a los países que acogieron a ciudadanos venezolanos por presuntos maltratos y xenofobia. Hombre fue baleado al norte de Quito por presuntos sacapintas que intentaron robarle aproximadamente $30,000. En lo internacional, autoridades advierten inundaciones catastróficas con la llegada del huracán Florence a las costas de Estados Unidos. Además, Lula da Silva renunció a la candidatura presidencial de Brasil. Martes 11 de septiembre del 2018, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en la emisión estelar del Comercio TV con lo más destacado de esta jornada. Aquí iniciamos. Presunta corrupción por parte del director y otros funcionarios del Consejo de la Judicatura será investigada por el Pleno de este órgano. Así lo dieron a conocer los vocales del organismo, Juan Pablo Albán, además de Angélica Porras. El pronunciamiento lo realizaron de manera particular los vocales de la Judicatura, Juan Pablo Albán y Angélica Porras. Ellos señalaron que exigirán, mientras estén en sus cargos públicos, transparencia ante la ciudadanía. La corrupción en el ámbito judicial tiene que ser combatida sin importar quién es la persona que está señalada como posible responsable de un acto de corrupción. En este sentido, Albán contó a la prensa que este 11 de septiembre el Pleno del Consejo de la Judicatura Transitorio decidió emprender una investigación respecto a denuncias a funcionarios de este consejo. Funcionarios que están en el ejercicio de sus cargos. Y hemos escuchado en primer lugar, porque una de esas denuncias se dirigía contra el director general, al propio director general, sus explicaciones. Angélica Porras señaló que tras la indagación por esta supuesta injerencia en la justicia de parte del director de la Judicatura, deberá indagarse toda denuncia que pudiera llegar a la institución. No solamente se trata entonces de evitar la injerencia en la función judicial, sino también de enjuiciar como corresponde penalmente si es que hubiera una denuncia en contra de cualquier funcionario judicial. Según se informó, no existirían hasta el momento denuncias en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura Transitorio. Sin embargo, habrían pocos funcionarios a los que se deberá investigar. Lamentablemente sí, hay denuncias contra otros funcionarios nombrados por el actual Consejo de la Judicatura y esas denuncias también están en proceso de investigación en este momento. Según este vocal de la Judicatura, si el actual Consejo Transitorio del Organismo Administrador de Justicia no es capaz de enfrentar una supuesta corrupción tomando medidas específicas para combatirla, ninguno de los 5 vocales debería ejercer sus funciones. Informó Javier Rosero. Por delitos de concusión y cohecho podrían ser investigados los legisladores que, según denuncias, han cobrado el llamado impuesto al trabajo dentro de la Asamblea Nacional. El fiscal general adelanta que la investigación en estos casos se realizará de oficio. Legisladores están dispuestos a que se investigue el caso. El anuncio lo realizó el fiscal general tras una comparecencia en la Asamblea. La Fiscalía adelanta las investigaciones por las denuncias presentadas en torno al cobro indebido que legisladores habrían realizado a sus equipos asesores. Nuestra obligación como Fiscalía General es investigar estos posibles hechos delictivos y que obviamente esto implica un tiempo para poder establecer e identificar a los responsables a través de todas las diligencias investigativas que se necesitan hacer. Y ya en la Fiscalía se busca determinar el tipo de delito que se podría imputar a los denunciados. Se habla de posible cohecho y concusión. Vamos a analizar todos los elementos de convicción con los que se recaben y luego cuando ya tengamos estos elementos de convicción se tomará la decisión para establecer si es que existe o no existe la existencia de un delito de acción pública. Además, se adelanta que la Fiscalía iniciará de oficio varias indagaciones y de llegar a ser el caso solicitará a la Asamblea para que levante la inmunidad parlamentaria a los legisladores que se vean inmersos en esta legislatura. Ya hay reacciones. Norma Vallejo, una de las legisladoras que ha sido señalada por ex asesores, asegura que está dispuesta a que se le investiguen sus cuentas. No solo las cuentas personales, las cuentas de los familiares, que nos revisen, discúlpenme, básicamente debajo de la cama. Si nosotros hemos tocado un centavo
en nuestro beneficio con respecto a lo que están refiriendo. Y que la Asamblea debería dar apertura completa para que las autoridades investiguen a los 137 legisladores. Por su parte, desde el bloque de Pachacutic se anuncia que se analizará en comité de partido la actuación de uno de sus miembros tras la denuncia de cobros indebidos en contra del legislador Tito Puenchir. Que lo vamos a pedir la explicación y conocer la verdad de los hechos. Sobre todo, queremos que estos hechos no afecten ni al bloque ni a la Asamblea, sino que el que debe caer, tiene que caer. En todo caso, se espera que este miércoles nuevas denuncias sean presentadas formalmente ante la Fiscalía y que este próximo jueves se buscará incluir el tema nuevamente en la sesión plenaria. Informó Javier Gallo. Desde la Defensoría del Pueblo se asegura que estarán vigilantes de las acciones que tomará la Corte Superior de Sucumbíos para hacer cumplir la sentencia en la empresa estadounidense Chevron Texaco, la misma que exige reparación integral por daños ambientales en la Amazonía ecuatoriana. Ellos explican que a pesar del laudo arbitral que invalida dicha sentencia, el Estado ecuatoriano debe exigir a la empresa que cumpla con lo antes establecido. Una nueva voz se pronunció respecto al laudo dictado por una corte arbitral internacional contra el Estado ecuatoriano en el caso Chevron Texaco. Se trata de la Defensoría del Pueblo, quienes aseguran que el debate debe centrarse en una característica. Veo en general que se está discutiendo de que quién tiene la responsabilidad, que quién tiene que pagar, que quién tiene que hacer la repetición, pero se están olvidando de las comunidades, se están olvidando de esa naturaleza que la pregunta es, ¿va a esperar otros 25 o 30 años más a que pueda haber justicia y reparación? Dicen que su competencia les permite vigilar el proceso que se lleva a cabo en la Corte Superior de Sucumbíos, en donde aún se encuentra en ejecución la sentencia que exigía a la empresa Chevron Texaco reparar integralmente a la Amazonía por daño ambiental. Porque va a ser justamente en esta Corte Superior donde está el caso y donde se está en la etapa de ejecución, donde se va a determinar efectivamente qué es lo que cuál es la posición que va a tener el Estado ecuatoriano. Es que el laudo para la Defensoría abre varias preguntas. La pregunta aquí es ¿cómo declaran la nulidad? O sea, ese laudo tiene unas consecuencias impresionantes en el país, porque el laudo le está diciendo usted, porque además del laudo se cuida y dice yo no puedo anular, usted anule. Y lo que le está diciendo, y es grave para el Estado ecuatoriano, es anule sentencia de primera instancia, anule sentencia de Corte Nacional y anule sentencia de Corte Constitucional. Esto es grave como país. Nos están desmantelando el sistema de administración de justicia. Para la Defensoría del Pueblo, la posición que el gobierno ecuatoriano adopte frente al laudo arbitral debe anteponer la protección de los derechos humanos y de la naturaleza y exigir el cumplimiento de las responsabilidades de la empresa Chevron Texaco. En Quito informó Andrea Orbe. La comunidad Cofán de Sinangoe, junto con la Defensoría del Pueblo, apelaron la sentencia emitida por la Corte Provincial de Sucumbíos que suspendió la actividad minera en dicho lugar. Pues si bien están contentos con la medida, solicitan que se revoquen nuevamente las concesiones en el sitio. La suspensión de actividad minera como resultado de la acción de protección interpuesta por la comunidad Cofán de Sinangoe en la provincia de Sucumbíos no es suficiente, pues ellos solicitaron también que se revoquen las concesiones, 20 en total, ya asignadas, dado que se incumplió con la consulta previa que debían hacer las autoridades a la comunidad. Por eso hoy se encuentran apelando la sentencia emitida por la Corte Provincial de Sucumbíos y a ello se suma la Defensoría del Pueblo. Si bien estamos de acuerdo en que la consulta previa como derecho fue violada a la comunidad de Sinangoe, sin embargo no cabe la suspensión para que se realice la consulta. ¿Por qué? Porque la consulta es previa, tiene que ser realizada antes de tomar la decisión administrativa, en este caso, para otorgar concesiones. Pero a la par el Ministerio de Minas, la Procuraduría, el Ministerio de Ambiente, la Secretaría de Agua y la Agencia Reguladora del Control de la Minería interpusieron otra apelación, ellos por considerar que no se debió hacer consulta previa. Sin embargo, tanto la Constitución como la Corte Interamericana, como el Convenio 169 de la OIT, establece que esa consulta debe ser hecha antes de realizar o de tomar decisiones
respecto a temas mineros, en este caso de concesiones. A decir de los comuneros, en solo 4 meses de operación, la minería trajo perjuicios a su población. Dicen que en 25 años, que es el tiempo que se les concesionó, el daño va a ser irreparable. Nosotros en la provincia hemos visto amenazas como por mineras hacia los ríos, por ejemplo, solo por poner el ejemplo, al río Cascales, que ya no sirve para el uso de toda la ciudadanía. Ellos están a la expectativa de que los jueces de la Corte Provincial de Sucumbíos emitan su sentencia en las próximas semanas, para acoger o no dichas apelaciones. En Quito informó Andrea Orbe. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Energía, efectuó la convocatoria para licitar bloques petroleros denominados como intracampos, con lo cual aspira a una inversión privada de $1.000 millones. Se trata de los bloques Iguana, Perico, Araza Este, Paña y Acu Norte, Espejo, Zaino, Charapa y Chananje, ubicados en la provincia de Sucumbíos, que forman parte de la ronda de intracampos. Como parte de la cuenca oriental, donde existen ya, como se mencionó, facilidades, oleoductos, polioductos, vías que van a facilitar las operaciones de las empresas que salgan favorecidas en este concurso. Carlos Pérez, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, espera en los intracampos una inversión de $1.000 millones, con una producción adicional diaria de entre 13.000 y 18.000 barriles de crudo API, que varía entre 23 y 32 grados. Son campos exploratorios, entonces existe riesgo, pero al estar cerca de otros campos, el riesgo se reduce bastante. Tras la firma del decreto ejecutivo 449 emitido el pasado mes de julio, el proceso de la ronda intracampos se efectuará bajo la modalidad de participación modificada. La seguridad jurídica del país cada vez es más fuerte. Es la única manera de que las empresas inviertan en el país. En 2 rondas petroleras anteriores, el gobierno logró comprometer $2.200 millones, que sumados a los 1.000 de este nuevo proceso, sumarían $3.200 millones. Las empresas tienen que presentar en la oferta cuál sería la participación del Estado, y la que presente mayor participación es la empresa que gane. De acuerdo a la Constitución, eso no puede ser menor al 50%. El periodo de exploración podría durar 4 años y el de explotación cerca de 20. El secretario de Estado comenta que por el momento es casi imposible calcular cuál será el beneficio económico para el Estado ecuatoriano. Si hablamos de un contrato de 20 años, multipliquemos la producción por el precio del barril que va variando día a día, por eso es difícil tener un número. Desde el sector privado se califica la iniciativa gubernamental como positiva. Hay un modelo de contrato en el cual creo el sector privado se siente un poco más abierto, mucho más animado. Se espera que la firma del contrato con las empresas interesadas se dé el próximo mes de marzo, informó Héctor Romero. Carlos Pérez, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, informó que el nuevo precio del diésel industrial artesanal entrará en vigencia una vez que se firme el decreto ejecutivo. Por otro lado, descartó que se esté analizando modificar los nuevos subsidios. Hay cosas que hay que resolver porque las embarcaciones no están bien clasificadas, y eso es algo que le corresponde a la Secretaría de Acuacultura y Pesca, a tener una base de datos que tenga debidamente registrado embarcaciones pequeñas e industriales, para que cada una de ellas se haga acreedora a la tarifa que le corresponda. Y ahora ya la Presidencia de la República tiene que definir cuándo serían las mesas para revisar los otros subsidios. No hay planes todavía definidos al respecto. Además, los nuevos precios del diésel para el sector pesquero y camaronero no representarían un mayor impacto para esta última división de la economía. Así lo señaló José Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura. El incremento entre 10 y 25 centavos al precio del diésel industrial para el sector pesquero y camaronero, valor que no se modificará en 2 años, generó reacciones inmediatas. De su lado, el presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura aclaró que la medida no tendría un mayor impacto para esta actividad económica. Más bien, el porcentaje anunciado es producto de una serie de diálogos. Lo ideal hubiera sido no tomar ninguna medida.
Ese hubiera sido el escenario ideal para el camaronero, pero comprendiendo la necesidad del Estado de reducir el monto asignado a diferentes políticas de sustento productivo, en este caso la diferenciación de los combustibles, es que la medida que se ha tomado, digamos, ha considerado la postura del sector, ha considerado los insumos, y lo que tenemos como resultado es una medida con un impacto mínimo. La actividad camaronera le representa al país más de 3.000 millones de divisas que ingresan. Demandan alrededor de 400 a 700 galones anuales de diésel por hectárea, punto que fue parte de la discusión. Y por tanto, ese diferencial hace difícil cuantificar el impacto. Lo que sí supimos indicar a las autoridades es que el impacto podía ser de entre 10 y hasta 15 centavos por libra producida si es que la medida era total. A su vez indica que se debe trabajar en otras variables como la electrificación de piscinas. Entonces hay mucho camino por recorrer para que esto sea una realidad. Sin embargo, esta discusión de los precios de los combustibles permitió llegar a ese punto de la electrificación de la que tanto se hablaba. Se trata de la segunda medida que el gobierno ejecuta en el subsidio de combustibles, informó Adriana Peralta. La Fiscalía espera poder aclarar la muerte del policía Froilán Jiménez. Para ello adelanta algunas diligencias peritajes y este miércoles el fiscal que lleva el caso acudirá hasta la Brigada Patria en Latacunga para así revisar el armamento utilizado aquel 30 de septiembre del 2010. La diligencia está prevista para este miércoles a las 9 de la mañana. El fiscal Fabián Salazar acudirá hasta la Brigada Patria en Latacunga, donde hará una revisión en peritaje del armamento utilizado en la incursión militar del pasado 30 de septiembre de 2010 en el Hospital de la Policía y donde resultó muerto el uniformado Froilán Jiménez. Así lo ratifica el fiscal general del Estado. En este momento el fiscal dispuso que se inicie el proceso penal. Eso no significa que las diligencias se van a detener, van a continuar. La Fiscalía continúa en sus procesos de investigación y ese caso está en etapa de instrucción fiscal. Que con esta y otras diligencias que adelanta la Fiscalía, lo que se busca es la verdad, afirma el fiscal general, para aclarar este tema. Todas las diligencias, peritajes que se realicen serán notificadas a todos los sujetos procesales para que ejerzan su derecho a la defensa. Recordemos que la semana pasada la Fiscalía imputó oficialmente a 2 uniformados militares el delito de ejecución extrajudicial y el juez dictó medidas cautelares en contra de los militares. Todo esto para esclarecer los hechos tras la muerte del policía Froilán Jiménez, hecho registrado la noche del 30 de septiembre de 2010, cuando en un confuso incidente en medio del rescate del expresidente Rafael Correa del hospital policial, Jiménez recibió un impacto de bala que acabó con su vida. Tras 8 años el caso se reabre y se busca identificar a los autores materiales del hecho y quién fue la persona que ordenó la realización de ese operativo militar y policial que terminó en esta tragedia. Informó Javier Gallo. Defensa técnica de policía investigado por la muerte de Andrés Padilla en el sector de Mascarilla presenta pruebas que demostrarían la inocencia del uniformado. Aparentemente, una persona de la comunidad habría efectuado el disparo. Fue el jueves 24 de agosto del 2018 que perdió la vida Andrés Padilla en el control policial de Mascarillas, provincia de Imbabura, en una protesta, hecho por el cual está siendo investigado el uniformado David B. Patricio Armijos es su abogado defensor, quien presentó pruebas que librarían de responsabilidad al policía. Se encontró una esquirla de plomo deformado. Esta esquirla de plomo deformado no tiene absolutamente nada que ver con este tipo de balas que utiliza la Policía Nacional con sus pistolas de dotación de marca Glock. Sería parte del resultado del reconocimiento de evidencias efectuado en la Policía Judicial de Ibarra. Armijos comenta sobre la existencia de un video. Y en el mismo se ve muy claramente a una ciudadana de características de afrodescendiente. Y presuntamente es esta persona la que con un tipo de armas artesanales, que es un tubo con un fulminante, es la que prácticamente dispara este arma artesanal letal y que presuntamente acaba con la vida de Andrés Padilla Delgado. Luis Mariño, familiar del miembro del Grupo de Operaciones Especiales GOE, denunció haber recibido amenazas. Que afuera del pequeño negocio, de la pequeña tienda, de mi abuelita que tiene 90 años,
escribieron, ni siquiera con tinta, rasparon en el cemento ley de muerte. Nadie en el Ecuador está más interesado que nuestra familia de que se resuelva este caso, que lleguen a dar con los verdaderos culpables de este caso. Elementos de convicción que esperan sean tomados en cuenta este martes por la Corte Provincial de Imbabura en la audiencia de sustitución de la prisión preventiva que han solicitado, informó Héctor Romero. El matrimonio igualitario vuelve a ser materia de debate en el país tras la resolución de la Corte Provincial de la SUAY, que dejó sin piso el intento de 2 parejas homosexuales de inscribir su unión en el registro civil de Cuenca. Yo diría que en lo concreto hemos retrocedido 30 años o más en tutela y en materia de protección de los derechos de las minorías. Esta es la apreciación del abogado Sebastián López, defensor de una de las parejas que tras del fallo de la Corte Provincial de Azuay no podrá contraer matrimonio legalmente. Puesto que consideramos que es una lucha efectiva de las personas a contraer el matrimonio igualitario, un derecho amparado en la Constitución, aun cuando se haga una interpretación restrictiva de la norma constitucional del matrimonio, pero que encuentra un sustento de naturaleza convencional. De acuerdo a López, la argumentación de los jueces de la Corte es escasa al no aplicar la opinión consultiva 24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el matrimonio igualitario. Que la Constitución, cuando habla de instrumentos internacionales en varios pasajes del texto constitucional, no solo se refiere a la convención o a los pactos, sino se refiere también a los instrumentos internacionales como los dictámenes, las opiniones consultivas y demás. Sin embargo, para el constitucionalista Salim Saidán, a pesar de que el reclamo es legítimo, la estrategia es incorrecta. No se puede pedir la declaración de un derecho a través de una acción de protección. Es un exhorto válido que ha hecho la Corte Interamericana, pero no es una decisión vinculante. Saidán propone 2 vías para el reconocimiento del matrimonio igualitario en el país. Promover una enmienda constitucional que puede discutirse y aprobarse en la Asamblea Nacional. O también la otra opción es a través del ejercicio legítimo del derecho a la resistencia. El artículo 98 de la Constitución permite el ejercicio del derecho a la resistencia para lograr el reconocimiento de nuevos derechos. Por ahora, los colectivos LGBTI que auspician esta causa evalúan el siguiente paso que podría llevarlos a la Corte Constitucional y no descartan ir con el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Informó Carolina Basante. Una comisión multipartidista viajó a los Estados Unidos para reunirse con los representantes de organizaciones en pro de los derechos humanos con el objetivo de exponer los avances del Ecuador en materia de reinstitucionalidad del país. Una gira que se contrapone a la realizada por los legisladores correístas, quienes denunciaron ante la Comisión de Derechos Humanos un supuesto bloqueo político. Luego que un grupo de legisladores afines al expresidente Rafael Correa viajaran a Estados Unidos para denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo que ellos llaman un bloqueo de participación política, otra comisión multipartidista también fue a Washington para poner en consideración de este y otros organismos todo lo contrario. La marcha exitosa del proceso de institucionalización jurídica del país, realizado, como lo subrayo, en democracia. Comisión que estuvo conformada por representantes de organizaciones políticas y sociales, quienes destacaron en su visita al secretario general de la OEA, a la Secretaría Adjunta de la CIDH y a altos funcionarios de otros organismos, lo importante del proceso de diálogo que lleva adelante el actual régimen. He resaltado la importancia del diálogo con el gobierno para resolver los problemas relacionados a los pueblos indígenas. También hemos expresado nuestro respaldo, ¿no?, al proceso. Avances en el desarrollo y el respeto a la profesión periodística fue otra de las temáticas tratadas dentro de las reuniones. De que se han emprendido las reformas legales pertinentes, en este caso a la Ley Orgánica de Comunicación y de otros cuerpos legales. Un proceso de reinstitucionalización del país que llega luego de una consulta popular ganada en mayoría dentro de las urnas, resaltan los representantes de esta comisión multipartidista. Hemos dejado claro en nuestras intervenciones que este proceso se lo realiza de manera totalmente democrática, con absoluto respeto a los derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas. También hemos dejado claro que en el Ecuador existe una lucha frontal contra la corrupción, contra la impunidad.
ratificaron que en el marco de este viaje se dejó claro que este proceso no obedece a ninguna persecución política. En Quito informó Adriana Rojas. Quedó suspendida la audiencia evaluatoria preparatoria de juicio instalada este martes en contra del exministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel. La medida se dio tras el pedido de la Fiscalía para revocar la suspensión de la prisión preventiva. El juez necesitaba conocer a fondo los pormenores que llevaron a otorgar la medida sustitutiva. La diligencia por el delito de lavado de activos en contra del exfuncionario tuvo lugar en la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón San Borondón. Inició de manera puntual a las 10 de la mañana según lo establecido, pero alrededor de las 13 horas se produjo un receso porque la Fiscalía y la Unidad de Análisis Financiero y Económico solicitaron al juez Francisco Mendoza la nulidad de la revocatoria a la prisión preventiva que se le otorgó a Espinel. Esa es la posición de la UAF y la posición de la Fiscalía, que casi por obligación, la Fiscalía como perseguidor y la UAF como acusador particular tienen la obligación de sostener su punto y su trabajo. El señor juez sabrá resolver. Nos hemos pronunciado las partes considerando nuestras posiciones. El procesado aprovechó para tener un primer acercamiento con los medios de comunicación, a través de los cuales dejó en claro que siempre ha utilizado el dispositivo electrónico que le fue impuesto. Yo les he mostrado el grillete, lo muestro nuevamente, en donde he estado. Lo que pasa es que como me ven con el pantalón debajo, comienzan a especular mil cosas. Tras una hora de receso, la audiencia se reinstaló, pero minutos más tarde quedó suspendida ante la falta de tiempo para escuchar el audio completo relacionado a la diligencia encabezada por la jueza Paola Dávila el 23 de julio, fecha en la cual se le otorgó la libertad condicional al exfuncionario. Material que abarca alrededor de 3 horas y 6 minutos de información. El juez va a revisar el audio de la audiencia de revisión de medidas en donde se le concedió las medidas alternativas al señor Iván Espinel. Fiscalía ha demostrado o le ha expuesto al juez que no hubieron desvanecimiento de elementos. El señor juez tiene todo el derecho constitucional, legal, y debe pronunciarse una vez revisado y más que todo escuchado el CD, ya que no existe el auto debidamente por escrito. Entonces, aparte tiene que revisar los 10 cuerpos llenos de nulidades procesales que ha alegado esta defensa técnica a lo largo del proceso. Informó José Morales. Los gobiernos de Ecuador, Colombia y Perú podrían enfrentar una demanda internacional por parte de Nicolás Maduro, quien nos acusa de abusos en contra de los ciudadanos venezolanos. Nosotros estamos preparando una acción internacional dirigida principalmente a 3 eventos que ya están plenamente demostrados. 1, el trabajo esclavo. 2, la xenofobia y los delitos de odio. Y 3, el maltrato brutal en contra de mujeres y niños venezolanos. Nosotros no vamos a dar esto aquí. El anuncio lo realizó el vicepresidente de Comunicaciones de Venezuela, Jorge Rodríguez, donde denunció que ciudadanos venezolanos en condición de migrantes han sufrido abusos y recalcó que no permitirá que esto suceda. Nosotros vamos hasta las últimas consecuencias. Si hay que pedirle indemnización al gobierno de Duque, al gobierno de Moreno y al gobierno, no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama el presidente de Perú? La polémica surge con un video difundido en un canal de noticias internacionales. En este se puede observar cómo venezolanos son violentados con empujones y gritos por parte de un ciudadano peruano. No se jale. Según la Organización de Naciones Unidas, más de 2 millones de venezolanos han abandonado su país desde el 2015, debido a la hiperinflación que ha sufrido el gobierno de Nicolás Maduro. Los gobiernos de Ecuador, Colombia y Perú aún no se han pronunciado luego de esta posible denuncia. Además del presidente Nicolás Maduro, una vez más negó que Venezuela esté sumergida en una crisis humanitaria, con la realización de Andrés Reina, informó Edison Saavedra. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que tomará todas las medidas internacionales para solicitar una indemnización por los 5.6 millones de colombianos que se encuentran en territorio venezolano. Vamos a usar todos los mecanismos internacionales para demandar que el gobierno de Colombia indemnice a Venezuela
por los 5.600.000 colombianos que están aquí. Esas fueron las declaraciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sobre los colombianos que se encuentran en territorio venezolano. No se conoce un caso que hayan venido con riquezas a invertir en Venezuela. Vinieron con una mano adelante y una atrás. Este discurso lo pronunció tras considerar que el gobierno colombiano, precedido por Iván Duque, emprende una campaña de desprestigio contra su mandato. Maldad supina de la oligarquía bogotana, la que ha llevado adelante toda esta campaña contra Venezuela. Colombia ha recibido en los últimos meses cerca de 2 millones de venezolanos que huyen de la crisis económica. Un éxodo, no son 2 personas, no son 3 personas, son miles de personas que se están yendo del país. La situación en el país es insoportable. La crisis alimentaria es bárbara, no hay alimento, no hay medicina. Duque se mantiene en que Venezuela se encuentra bajo una dictadura. Nosotros vamos siempre a preservar el principio de la fraternidad con los hermanos venezolanos, pero hoy más que nunca se necesita que los ojos del mundo se abran y prendan las alertas sobre una crisis migratoria que ha sido detonada por una dictadura deleznable. Informó Valeria Navarro. Tras el examen pericial realizado al cadáver encontrado en las aguas del río Carchi, Medicina Legal determinó que se trataría de un homicidio. 5 personas fueron detenidas para las debidas investigaciones. Los moradores del sector solicitan que los extranjeros sean retirados. Después del rescate del cuerpo sin vida del ciudadano venezolano que fue encontrado en las orillas del río Carchi y que en primera instancia se formuló la hipótesis de que se ahogó, este fue trasladado hasta la morgue en donde se realizó la necropsia correspondiente y bajo la pericia se determinó que Eloy Oxiso murió por asfixia provocada, es decir, se trataría de un homicidio. Que el ciudadano se había ahogado. Sin embargo, luego de establecer la necropsia médico-legal, se estableció que la muerte del ciudadano era por situaciones o causas violentas. El lugar en donde residía junto a otros compañeros quedó cerrado con llave para que policía y fiscalía continúen con las investigaciones y determinen al o los responsables. Se trata de una casa abandonada que no cuenta con los servicios básicos y está cerca del lugar en donde se encontró al cuerpo. 5 personas de nacionalidad venezolanas, entre ellos un menor de edad, fueron detenidos. Tuvo las versiones de muchas personas en calidad de sospechosos, más sin embargo hasta el momento, si bien es cierto, se ha determinado la materialidad de la infracción con el cadáver y sobre todo con la necropsia, donde se establece la causa de la muerte violenta. Moradores del sitio solicitan que la vivienda sea derrocada a fin de que no albergue más a los extranjeros que continúan llegando. Piensan que algo pasó la noche del domingo. Quizá una discusión entre ellos fue lo que llevó a esta fatal consecuencia. A las 8 ha subido, ¿no? Fue a las 8, dice, con la carreta llena que llevaba de cartón, todo. Con ellos sí, pues antes no, pues... De no, que ahora le veía, parece muerto él. El cuerpo, aún como NN, será en las próximas horas trasladado hasta el laboratorio forense de la provincia de Esmeraldas, de donde será retirado por sus familiares en cuanto puedan arribar al país. Desde Tulcán informa Miriam Enríquez. Momento de nuestra primera pausa. Estamos de vuelta, gracias por su sintonía. En el norte de Quito, presuntos sacapintas hirieron mortalmente a una persona que transportaba dinero en su vehículo. El afectado recibió 2 impactos de bala. Todo sucedió a media mañana. En este vehículo viajaban 2 personas. Quien conducía se detuvo a la altura de las avenidas Capitán Ramón Borja y Eloy Alfaro porque el semáforo estaba en rojo. El tráfico era pesado. Aprovechando estos factores, según testigos, un individuo se acercó caminando hasta el auto y con arma en mano le exigió que le entregue la funda con el dinero. Hacer el levantamiento de la información, a ver si se puede detectar quiénes fueron estas personas. El chofer se habría negado al pedido. Este no dudó en tirar del gatillo. Sabía que tenía una fuerte suma de dinero. 2 proyectiles impactaron sobre la humanidad de quien estaba en el volante. Malherido fue auxiliado por una ambulancia que lo trasladó a una casa de salud donde lucha por su vida. Uno está en los bancos haciendo cola y atrás está el ladrón viendo la cantidad y todo. Si es poquito no les interesa, pero si es bastante ya le van siguiendo, entonces da miedo. Los disparos alcanzaron a la ventana del pasajero. La acompañante no acababa de salir del asombro, se quedó en shock. Mientras agentes de criminalística levantaban evidencias, en el asfalto quedaron 3 casquillos. Terriblemente esto a cualquiera le puede estar pasando, ¿no? El país está inseguro actualmente. Los curiosos indicaron que el sacapinta se llevó la maleta con el dinero, donde supuestamente estaban $30,000. La información no fue confirmada por los agentes policiales. El oficial que estaba a cargo evitó entregar información.
cuando estas cosas ocurren, lo primordial es no acercarse a la escena del delito hasta que policía pueda llegar al lugar y se aísle. Supuestamente andaba en una moto. Luego del espectacular atraco, dicen que se fue caminando hasta donde le esperaba el vehículo de 2 ruedas, cuyo conductor invadió vía, se cruzó de carril y se perdió en medio del asombro de los testigos. En Quito informó Iván Casamen. Operativo para recuperar cabezas de ganado robadas permitió la captura del presunto responsable de la muerte de una pareja de adultos mayores. El doble crimen se registró en el sector de Nanegalito, al noroccidente de Pichincha. Los esposos fueron encontrados sin vida en el baño de la casa. Los dos tenían impactos de bala. Sucedió el jueves de la semana pasada en San Luis Alto, una zona rural de la parroquia de Nanegalito, al noroccidente de Pichincha. Los mismos que tenían heridas por armas de fuego en el cráneo, las 2 personas. De la finca en la que vivían los adultos mayores desaparecieron varias cabezas de ganado. Luego del levantamiento de los cadáveres, la investigación se encaminó a saber quién o quiénes se llevaron las vacas, porque serían los presuntos responsables directos del doble crimen. Está relacionado con el abigeato porque estas personas mantenían ganado en su finca. Varias unidades de la policía trabajaron en territorio al tratarse de un presunto delito de abigeato. Agentes de la UICA se adentraron en la zona de Nanegalito y lograron ubicar el ganado en 2 fincas. Los compradores de buena fe colaboraron en las investigaciones y entregaron información de quién les vendió las vacas. El ganado se recuperó en el sector de Nanegalito mismo, en 2 propiedades diferentes. El caso poco a poco se fue aclarándose. A los 2 compradores les contactó supuestamente el hijo de la pareja asesinada. Carlos Hernán S. supuestamente planificó el doble asesinato ante la negativa de los padres a darle el ganado para saldar una deuda. El principal sospechoso por la venta de las vacas habría logrado recaudar entre $4.500 y $5.000. Era el mismo hijo el que presumimos presunto autor, es el que vendió este ganado. Agentes de la Unidad de Investigación contra el Abigeato lograron recuperar las reses. Ante este panorama y al verse encerrado y por el peso de la conciencia de aparentemente haber terminado con la vida de sus padres, se entregó a la Policía Judicial de Santo Domingo. La audiencia de formulación de cargos se realizó en Los Bancos. El juez penal dictó prisión preventiva en contra de Hernán S. por el presunto delito de asesinato. En Quito informó Iván Casamen. Un hombre fue detenido por la policía de la SUAY, quien es acusado de violar durante 1 año y más a su pequeña hijastra. Según las autoridades, la madre no hizo caso a la queja de la niña. Tuvo que ser la hermana de la pequeña la que denunció a la fiscalía el abuso que, a decir de Rosa, nombre ficticio, su padrastro habría inferido a la menor. Se practicó la pericia de examen ginecológico en el que se evidencia efectivamente que la niña tiene desgarros completos en su zona menial. Durante 1 año y más, el hombre habría constantemente violado a la pequeña, aprovechando la ausencia temporal de su madre. Su hijastra, de 9 años, habría sido violada por este ciudadano. Esta situación permaneció en silencio por parte de la niña, ya que había recibido amenazas de su agresor. La pequeña no soportó tanto abuso de su padrastro y decidió contarle a su madre, pero esta no lo creyó. La niña le había comentado a su madre, quien no le había creído que está siendo objeto de este abuso. Ante ello, la niña optó por contarle de su calvario a su hermana mayor, que vivía en otra casa. Ventajosamente la conversó a su hermana, que vive en otro sector, ella tiene su hogar, ella le dio oídos a esta niña. Una vez conocido el caso, la fiscalía inició la investigación, logrando con el exitoso trabajo policial detener al supuesto violador. Se procedió a la detención de un ciudadano de 32 años de edad en el sector de las ollas del Cajas. El abusador tiene prisión preventiva y la instrucción fiscal durará 90 días. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Con las noticias del espectáculo nos despedimos, amigos, agradeciéndoles como siempre por su compañía, cariño, pero sobre todo sintonía. Un abrazo grande para todos.